FM 89.1, Radio Universidad. Decíamos al comienzo del programa que hay mucha expectativa sobre lo que puede pasar en las sesiones extraordinarias, donde uno de los temas principales tiene que ver con tratar este proyecto que ya tiene media sanción y que se conoce como la Ley Lucio, que fue incluido en el temario para las sesiones extraordinarias. Apunta a detectar la violencia física, sexual y psicológica que sufren los niños, niñas y adolescentes en gran medida por parte de su propia familia. ¿Cuál es el rol que van a tener los médicos, los docentes, los funcionarios del país? Porque claro, hoy en este proceso judicial que se le está llevando a las dos acusadas, lo que se ve es que hubo muchas señales que dio Lucio al sistema, ¿no? Y esas señales no se vieron. Más allá, de un sistema judicial que sacó la tenencia a los abuelos, Lucio iba al colegio, también había ido recurrentemente a algún centro de salud. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora, una vez que pueda este proyecto convertirse en ley? Para hablar de este tema estamos en contacto con Paula Watcher, que es directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia. ¿Qué tal, Paula? Aquí te saludamos Guille y Andrea. ¿Cómo va? Hola Guille, hola Andrea, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y queríamos saber, porque sé que ustedes desde la Fundación trabajan y tienen números concretos también, ¿no? Cuando hablamos de violencia que sufren muchos niños, niñas y adolescentes, hay números muy concretos, ¿no? Totalmente, es una problemática. La verdad que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es un tema que nos duele y que nos interpela como sociedad y es mucho más frecuente de lo que creemos. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 chicos vive algún tipo de violencia y 1 de cada 5 y 1 de cada 13 niños es víctima de abuso sexual antes de los 18 años. Bien. Esto equivale que en Argentina tenés más o menos casi 2 millones de niños víctimas potencialmente de abuso sexual. Lo dramático de esto no es solamente la gran cantidad de niños que están expuestos a distintos tipos de violencia, sino también el riesgo, como decías recién vos en la introducción, ¿no? El hogar puede ser el lugar de mayor protección, pero también de mayor riesgo para un niño, porque el 70% de los casos suceden en el entorno cercano, a manos de quienes deberían cuidar y proteger a los niños, son quienes los violentan. Claro, y en esta cuestión donde si no está la familia tiene que aparecer sí o sí el Estado y por eso la importancia de esta ley, ¿no? Totalmente. A ver, la violencia sucede en casa, pero no por eso es un hecho privado. Es un tema de Estado, claro. Es una cuestión pública. Entonces, acá la ley Lucio viene a mejorar lo que ya existe, el andamiaje que el Estado debería funcionar y es como una oportunidad, una gran oportunidad de mejora. Por eso es muy importante que la ley se sancione, pero también que después nosotros, cada uno de nuestros lugares, velemos por una correcta implementación. La ley trabaja en 3 aspectos que a mí me parece que son fundamentales. Uno es capacitación a todos los actores del Estado. Como decías vos también en la introducción recién, Lucio habló con su cuerpo, Lucio habló y estaba en contacto con el sistema de salud, con el sistema de educación, tenía vecinos que quisieron intervenir y no les dieron respuesta, ¿no? A ver, lo de Lucio, y hay tantos miles de Lucios, millones de Lucios en el país, está como oculto a plena luz. Entonces, es muy importante que cada uno de los actores que conformamos el sistema de protección sepamos cómo detectar y cómo actuar frente a un caso de violencia. El segundo elemento que viene a traer la ley Lucio tiene que ver con el anonimato de la denuncia, poder preservar la identidad. ¿Para qué? Para que la gente no tenga miedo de denunciar, para que la gente no tenga miedo de la represalia, para que sientan que no quedan excusas para no actuar, ¿no? Para mirar para otro lado. Cualquiera que sospeche que un chico está siendo víctima de violencia tiene la obligación de intervenir y denunciar. Y ahora lo puede hacer de forma anónima, así que no hay excusas para no involucrarse, digamos, ¿no? Bien. Y la tercera y a ver, en este caso, Paula, ahora antes de escuchar la tercera, ante la denuncia, ¿qué es lo que puede hacer el sistema? No sé si el judicial, el policial, ¿cómo se actúa una vez que hay una denuncia?
lo primero que hay que hacer es llamar al 137, ¿sí? Que es la línea que tiene cobertura en todo el país. Es la única línea que tiene una cobertura nacional y está especializada además en casos de violencia sexual y o intrafamiliar. Dar intervención a las autoridades es el primer paso, ¿sí? Una vez que se toma el primer paso, que es esta línea, tiene que intervenir el sistema de protección, ¿sí? Que son en la provincia de Buenos Aires son los servicios locales o los zonales. Ahí lo que tienen que hacer es evaluar básicamente rápidamente la situación y el riesgo al que está el chico. No es lo mismo, obviamente, si uno está sospechando un maltrato leve, digamos, son unos tiempos de respuesta y puede intervenir simplemente el servicio de protección. Otra cosa es ante un abuso sexual o una lesión o un chico, bueno, donde hay la comisión de un delito. Ahí eso se denuncia directamente en fiscalía, tiene que intervenir un fiscal, se tiene que ordenar como primera medida el resguardo de ese niño frente a su agresor, ¿no? La primera medida es ponemos el riesgo, a proteger al niño en riesgo y después averiguamos qué pasó. Esa es la primera medida que tiene que darse dentro de las 48 horas de sucedido el hecho, ¿no? Tiene que ser rápido y ágil. Paula, y a ver, en el, ¿no? En este terrible caso, ¿no? Asesinato de Lucio, hubo una jueza que le quitó la custodia a los abuelos, o sea, había ¿no? antecedentes o denuncias sobre violencias que sufría Lucio y sin embargo no sé, lo devuelven a este hogar. ¿Qué fue Por lo que eso pasó es tan ahí? importante, por eso es tan importante esto que estamos hablando del primer componente de la ley, la especialización. Claro. Es muy difícil poder detectar lo que se ignora, ¿no? La justicia de familia tradicional no está especializada en temas de violencia. Y la verdad es que ahí, así como hubo una jueza, hubo también una asesora de menores que no se opuso a la restitución de Lucio a su madre. Entonces, tenemos que tener una justicia especializada, intervenir en casos de violencia, son intervenciones muy complejas, que se requiere formación específica, digamos. Así como cuando, no sé, si uno tiene un problema cardíaco va al cardiólogo y Sí. no va al clínico. Bueno, Lo nosotros mismo el año pasa. pasado acá tuvimos, ¿no? ¿Eh? La capacitación de toda la universidad con la ley Micaela, que esto tiene que ver con la perspectiva de género. Pero también pensaba, digo, ¿qué pasa, no? Cuando también hay una justicia como muy tradicional, donde parece que siempre la custodia la tiene que tener la madre, ¿no? Como si esto fuera el único, cuando nada, a veces madre, padre, no tiene género, nos podemos equivocar, podemos hacer las cosas mal, y ¿por qué se sigue siempre como esa tradición también, no? Sí, estamos con una justicia muy patriarcal, ¿no? Y con muchos mandatos y mitos, digamos, que se rige por muchos mandatos y mitos y estereotipos de género, digamos. A ver, acá lo que necesitamos y lo que viene a traer Lucio es la perspectiva, así como la ley Micaela vino a introducir la perspectiva de género, acá lo que tenemos que introducir es la perspectiva de infancia. Claro. El derecho que tiene el niño a tener contacto con ambos progenitores no puede jamás convertirse en una obligación del chico, y menos cuando se pone en riesgo su integridad física, psicológica o sexual. O sea, nunca puede privilegiarse el derecho que tiene el chico al vínculo por sobre su integridad física y su derecho a una vida libre de violencias. Porque todos defendemos la familia como una unidad de cuidado, como una unidad de protección. Jamás podemos hablar de familia cuando existen elementos de riesgo que ponen en riesgo la vida o la integridad de un niño. Claro, porque la sangre no da derechos, digo, los vínculos se construyen desde otro lugar, ¿no? Desde esto, de la amorosidad, el cuidado y más que nada con los chicos. La biología no es que claro. La biología no es sinónimo de cuidado, por eso, digamos. Sí. Entonces, la diferencia entre un progenitor y una madre y un padre es quien quiere ejercer esa función de cuidado y protección que debe tener cuando ejerce la responsabilidad parental, ¿no? Y cuando no se ejerce o no se está a la altura, lo que tiene que privilegiar no es la unidad familiar por sobre la integridad de un chico. Lo que primero tenemos que tener es perspectiva de infancia, porque lo que le sucede a un chico en su infancia pone en riesgo su vida inmediata, pero también hipoteca su futuro. En el caso de Lucio tuvo el desenlace más dramático, que el pobre Lucio pagó con su vida esa negligencia, ¿no? Sí.
de todo el Estado que no pudo y no supo cómo protegerlo. Pero hay miles, millones de lucios en todo el territorio nacional que no tienen ese mismo desenlace, pero terminan teniendo consecuencias muy gravosas sobre su salud y su integridad. Claro, y a ver, entonces mencionaste, ¿no?, estas 3 patas. Primero la capacitación, las denuncias anónimas, y la tercera, ¿cuál sería? Que justamente lo que estamos haciendo ahora, campañas de sensibilización Bien. para toda la población en general, para que empecemos a hablar de esto que nos sucede como sociedad. Vivimos en una sociedad donde 1 de cada 2 chicos es víctima de algún tipo de violencia. Entonces, no nos podemos nosotros como ciudadanos seguir teniendo el lujo de ignorar cuáles son estos síntomas específicos e inespecíficos. Una gran minoría de los chicos lo puede poner en palabras, la gran mayoría lo pone a través de síntomas. Entonces todos tenemos que tener esta capacidad de poder detectar cuando un chico está en riesgo y saber cómo actuar. Y tenemos que empezar a cortar con de esto no se habla, ¿no? Hace unos años, hace muchos años, yo siempre digo lo mismo, hace muchos años nosotros veíamos un hombre pegarle a la mujer en el medio de la calle, una situación cotidiana, y todos reaccionábamos diciendo, uy, no sé, no nos metamos, es un tema de pareja. Hoy no nos queda la menor duda que tenemos que intervenir. Bueno, lo mismo nos tiene que pasar cuando vemos a un chico siendo maltratado por un adulto, siendo golpeado, siendo lastimado por un adulto. No es un tema de crianza, no es un tema privado, tenemos que saber cómo actuar y tenemos que empezar a sensibilizar. Entonces las campañas, las notas, todos los medios de comunicación son grandes aliados para poder romper esto que sucede a plena luz, ¿no? Paula, Guille, te saluda, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuándo crees, siendo optimista, que esto ya se puede empezar a implementar, esta ley? Y yo creo que va a ser aprobada ahora en estas sesiones extraordinarias. Creo que no hay más margen para que se siga posponiendo su sanción. Después, bueno, se tendrá que reglamentar y, no sé, abril de este año se comenzará la implementación. Y ahí es muy importante que estemos todos puede ser una gran oportunidad para poder generar capacitaciones y generar herramientas para que de verdad se cambie en algo, ¿no? El sistema, darle herramientas prácticas a todos los profesionales para que sepan cómo actuar. Bien. Bueno, ahí estaremos entonces a la espera, porque son aparte, creo que esos pocos proyectos que logran quebrar las grietas, ¿no? Sí. Dentro del Congreso, donde las grandes mayorías se ponen de acuerdo, porque de verdad es un tema que nos atraviesa a todos y cuando pasan estos hechos que conmueven tanto la opinión pública, es un emergente en realidad que muestra cómo están muchos otros, ¿no? Sí, hay algunos temas donde no hay partidos, hay razones. Claro. Cuando se trata de proteger a los niños, creo que la dirigencia política lo tiene clarísimo y es algo para reivindicar también, ¿no? Bien. Paula, bueno, estaremos atentos entonces a lo que suceda en estas sesiones extraordinarias y seguramente volveremos a hablar porque, bueno, después viene el otro camino, ¿no? Implementar, y esto irá por partes, pero está buenísimo que este tema esté instalado para que también cada uno desde su lugar haga lo que corresponde. Totalmente. Les agradezco muchísimo, ¿eh? Un abrazo. Hablábamos con Paula Watcher, que es directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia, sobre este proyecto que ya tiene media sanción, la conocida Ley Lucio, donde, bueno, hay que desandar un gran camino y trabajar por la niñez en serio, ¿sí? Y donde el Estado tiene que estar presente, como bien dijo, hay una cantidad de niños que pueden esto manifestarlo, decirlo, ponerlo en palabras, pero la mayoría lo hace con un síntoma, y ese síntoma, bueno, para eso estamos los adultos, hay que verlo, ¿no? Hay que observarlo y cada uno desde su lugar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.